creo que hemos logrado un ciclo interesantísimo de conversaciones, de entrevistas con, en algunos casos, actores, en otros casos, pensadores, en otros casos de la vida política y en otros desde el punto de vista periodístico. Gracias a esta iniciativa que tuvo el apreciado amigo Eduardo Quirós, presidente del Grupo Estrella y el Siglo, y que nos invitó aquí a nosotros en Radio Panamá a participar de esta iniciativa. De verdad que a pesar de que uno tiene una idea, una perspectiva de lo que puede estar pasando, qué bueno es cuando uno puede recibir los insumos de varias corrientes de pensamiento sobre lo ocurrido. No es que voy a decir que no haría falta por entrevistar a más personas, claro que sí, pero yo me siento tan satisfecho con el mapa que pudimos tener, político, ideológico, periodístico, con lo que obtuvimos, producto de este ejercicio conjunto entre La Estrella y Radio Panamá, y naturalmente con la participación de la apreciada Adelita Coriat. Hoy está con nosotros justamente don Eduardo Quirós. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Un placer estar con ustedes y con la audiencia de Radio Panamá, como siempre. ¿Cuál sería el balance que hace no solamente Eduardo Quirós, sino la mesa de redacción de La Estrella, luego de haber escuchado a los entrevistados? Bueno, profesor, yo creo que lo primero que hay que destacar es que la iniciativa surgió y quiero reconocer mucho a Radio Panamá por la oportunidad de construir esta idea desde la base de la forma en la que nos informamos hoy. Es muy fácil hoy por redes sociales adquirir información sobre los acontecimientos que se dan en otros países, pero de manera superficial. Uno se va quedando solamente con un tweet de 180 caracteres o con un meme o con un titular. Sin embargo, las situaciones son mucho más profundas y eso es lo que ha revelado este ciclo de entrevistas también logradas por usted y por Adelita Coriat, en el sentido de darnos el backstage de la noticia, el tras bastidores, ir más a fondo sobre lo que está ocurriendo y no solamente quedarnos con, digamos, como señalaba, lo básico, lo superficial. Por supuesto que es un esfuerzo que requiere tiempo, que requiere dedicación. Se notaba que ustedes se preparaban para las entrevistas, se notaba que los entrevistados se preparaban para transmitir sus ideas adecuadamente porque entendían que estaban ante una audiencia internacional y eso los obligaba a tener que cuidar la forma. No es lo mismo cuando uno habla en su país que cuando uno habla hacia afuera. Y se notaba algo que no sé si a usted le pasó y no sé si todos los oyentes, tal vez los más jóvenes, entiendan menos mi comentario, pero se notaba las frecuencias en las que estaban. O sea, cada uno de los entrevistados nos parecía a veces que estaban uno en AM y otro en FM, como si fuesen dos países completamente distintos. Repito, no sé si el comentario se entiende del todo, pero lo que quiero decir es que había como una, no disonía, porque no es que eran opiniones distintas sobre una misma situación, sino que en ocasiones parecía que estaban hablando de dos realidades completamente distintas. Por supuesto que ahí el oyente y la audiencia también desde la distancia tiene una oportunidad de hacer un análisis un poco más profundo. Y el otro elemento es ¿por qué esto es importante? Bueno, porque yo creo que desde el punto de vista de la historia larga de relaciones de Panamá con Colombia, desde el punto de vista de todas las interacciones que hoy en día tiene Panamá con Colombia, y no hablo solamente de temas geopolíticos, que podrían interesarle tal vez a audiencias más elevadas, sino desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de la migración. La comunidad colombiana que reside en Panamá es significativamente importante, desde todos los puntos de vista. Muchísimas empresas panameñas hoy en día son propiedad de empresas colombianas. Muchísimas de las personas que interactúan en nuestro diario devenir son personas que tienen sus raíces en Colombia. Entonces, creo que ahí hay un valor muy, muy importante de este esfuerzo que, de nuevo, repito, creo que ha sido muy provechoso. Ahora bien,
hay un elemento que no podemos obviar y justamente a eso se debe este ejercicio que realizamos. Chile, Perú, Colombia, Argentina en alguna medida también. Esas olas pueden llegar hasta nuestras costas, don Eduardo. Ese es otro elemento. Panamá, y ahora que estamos en tiempos de vacunas, Panamá a veces tiene la tentación de decir que estamos vacunados para todo. Y por allá en la década del 60, nuestra democracia era una democracia electoral sólida, y veíamos desde lejos el tema de los regímenes militares y al final del día caímos en la misma ola. Entonces, no quiero hacer predicciones ni ser ave de mal agüero, pero definitivamente que todo esto influye. Y aparte de eso, también hay una influencia natural desde el punto de vista de los descontentos de las sociedades con los cuales podemos sentirnos más o menos interpretados. Y es evidentemente regional, no es una cosa que, porque ahora estamos pues más atentos sobre Colombia, estamos más atentos sobre el Perú, pero la situación electoral de Ecuador no fue distinta. Un país partido exactamente a la mitad, en dos facciones completamente distintas. La situación de Bolivia no es distinta. Entonces, lo que estamos viviendo en la región centroamericana. A mí me parece que, si bien no hay que pensar en que las cosas se pueden calcar y los análisis se pueden replicar, sí hay que prestarle atención. Sí es una herramienta valiosa entender a fondo qué está sucediendo en Colombia, entender que esto no es digamos, algo que surge de la entrevista, por ejemplo, con la profesora Borda, es que esto no era una crisis de la reforma, por la propuesta de la reforma tributaria. Un análisis simplista, profesor, ahora que ya lo podemos poner en contexto, ¿no? Un análisis simplista sería, ahí está, el gobierno equivocó el presentar la reforma tributaria en mal momento, hizo una propuesta que fue impopular y bueno, y cuando la retira o cuando la retire, se acaba la protesta. Algo que surge clarísimo es que estamos ante una crisis, ante una situación profunda, de fondo, que va mucho, mucho más allá de la reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque, y que han surgido una serie de contextos distintos. El otro es el tema regional. O sea, la crisis no se vive de la misma manera, y esto que me quedaba bastante claro en la entrevista con la periodista Matis. No se vive de la misma manera en la capital que como se está viviendo en las regiones, como se está viviendo en Cali, como se está viviendo en el Valle. Entonces, ahí empieza uno a entender que esto es mucho más profundo y que el valor del trabajo que realizamos los medios de comunicación es importante para la audiencia, que es poner en contexto, ir más a fondo, ir al bastidor, al trasbastidores de lo que está sucediendo. Y lo otro es, profesor, bueno, al principio había muchas críticas porque se pensó que era al igual que lo que decimos de la profundidad de la crisis. Se pensó que era un análisis superficial y que íbamos a entrevistar a un actor y que ese actor, inicialmente, pues, un actor controversial, como lo es el expresidente Álvaro Uribe, nos iba a dar toda la información. No, estaba concebido, y gracias a ustedes también con esa visión de tratar de dar un paneo que nos diese una visión integral, ¿no? A esto se suma otro elemento, y me refiero al punto anterior que ha desarrollado don Eduardo Quiroz, y es parece que al día de hoy el gobierno del presidente Duque, que tiene a un grupo de miembros del paro en la mesa, pero que parece que en la mesa no están todos los que deben estar, ni están todos los que deben ser. O sea, es una situación muy complicada para el gobierno del presidente Duque. O sea, hay un grupo en la mesa, pero hay otro grupo que está en la calle que dice, no, en esa mesa no estamos nosotros. O sea, ¿con quién habla el gobierno a este nivel de la crisis? Yo no sé si usted arriba a una conclusión que yo veo bastante clara, y es que el esquema de comunicación de la sociedad, y repito, este es un análisis sobre Colombia, pero que sirve para entender nuestras realidades. El esquema de comunicación
del hermano país es un esquema de comunicación complejo, muy, muy complejo. No tenemos un gobierno que tiene claros interlocutores. Para un gobierno siempre es difícil interactuar, porque se presume que como tiene la autoridad, pues no necesita compartir el debate, compartir las decisiones, sino que simplemente tiene que administrar. Pues no, va quedando claro que hoy en día la democracia es una democracia cada vez más participativa, que los ciudadanos quieren cada vez más espacio, que los ciudadanos quieren ser parte de las decisiones. Entonces, ¿cómo los gobiernos interactúan? La situación de Colombia no es tan sencilla como decir, ok, vengan los dirigentes de los que están protestando y siéntense en la mesa. ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes son los que están protestando? ¿Cuál es el real sentido de la protesta? La protesta pareciera que es una protesta multifacética, donde hay elementos de muchísimos estratos, de muchísimos niveles. Entonces, que hay un descontento político, social, económico, que el ingrediente de la pandemia aporta también un distorsionador, por decirlo de alguna manera, a la hora de construir diálogos. A mí me sorprendió, por ejemplo, la visita inicial que hizo el presidente Duque a Cali, que la hizo en la madrugada. Se amaneció muy temprano, a las 2, 3 de la mañana, se reunió con gobernadores, con alcaldes, y salió antes que saliese el sol. Me da la impresión de un gobierno que desde el punto de vista de seguridad le dice a su presidente, sí, puede ir, pero tiene que ir en condiciones en que nosotros podamos asegurar su seguridad. Entonces, ese elemento yo creo que es muy importante entender que para la sociedad democrática los diálogos son fundamentales, pero que es importante poder tener interlocutores a la hora de construir diálogos, porque si no se tienen claros interlocutores, el diálogo queda un poco desfasado, ¿no? Sí, y es que yo comentaba más temprano aquí con los compañeros y los oyentes que el que se meta en política en estos tiempos modernos, a aspirar a cargos de presidente de la República, de diputado, de alcalde, y no tenga claro el componente social que abruma a este país nuestro y a toda Latinoamérica en cuanto a gobiernos, pasaron y esa brecha se fue ensanchando y ensanchando. Quienes aspiren a estos cargos hoy en tiempos modernos tienen que procurar achicar esa brecha, porque si no, esta crisis como la que estamos viendo en Colombia, la vamos a ver en distintos puntos de la región, sin duda alguna. Porque las competencias electorales, y aquí echemos mano de Perú, las competencias electorales cada vez están más desnaturalizadas y no hay un propio debate. El proceso electoral no es el solo acto de la elección. El proceso electoral desde el punto de vista de la democracia pura es un proceso de debate de ideas, de debate de visiones, de debate de entender cuál es la forma en la que se concibe el país a futuro por las distintas corrientes. Entonces, es interesante ver cómo al desnaturalizarse los procesos electorales, la democracia también se está perdiendo un elemento fundamental. Es que no hay debate, no hay discusión de ideas, no hay tratar de poner en una mesa en común visiones conjuntas para llegar a puntos medios, o el respeto o la valoración de la opinión del distinto, del que opina diferente, sino que simplemente hay una polarización. Y en esto yo creo, y lo he dicho en varias ocasiones, y es mi opinión personalísima, nuestras sociedades latinoamericanas están muy influidas por los Estados Unidos. Y los Estados Unidos viene de un proceso que todavía hoy persiste, de una polarización profunda y grave. Entonces, estamos percibiendo, estamos consumiendo ese esquema de debate político polarizado, donde cada cual se va a su esquina y desde su esquina dispara hacia el otro. Y no hay intercambio, no hay capacidad de diálogo. Fíjese usted, por ejemplo, eso ha estado en nuestra historia, y digo nuestra historia porque compartimos buena parte de nuestra historia en común con Colombia. Eso ha estado en nuestra historia. Ahí está la guerra de los 1000 días, ahí está el Bogotazo, después del asesinato de Gaitán. Y al final, parte de lo que eso revela es una sociedad que no tiene capacidad de generar canales de comunicación adecuados donde se pueda descender en los niveles o en los decibeles de la confrontación.
Y evidentemente, pues en tiempos modernos, donde ahora hay internet, hay celulares, hay Twitter, me llama la atención que hace un momento yo estaba dándole seguimiento muy de cerca a lo que ellos denominan en Perú OMPE. Y entonces la OMPE el último tweet que emitió no era sobre el resultado, era todos los resultados parciales que se van dando se anuncian a través del Twitter. Si usted quiere más información, vaya a la página. Y dije, caramba, ¿a qué nivel evoluciona esto? Entonces, eso tiene una incidencia también en la gestión pública y en la relación gobernante-gobernados. Bueno, tan así que muchas de las protestas son convocadas por redes sociales y tienen impactos relevantes producto de la audiencia que tienen esas redes. Que no es nada nuevo, ahí está la primavera árabe hace casi ya 8 años, no sé cuánto. Entonces, sí, es una sociedad que a veces está sustituyendo la capacidad del diálogo interpersonal, o sea, de sentarse alrededor de una mesa y poder debatir con todo lo que eso tiene de positivo, de la interacción humana, de poder hacer una parte, interactuar de manera un poco más distendida, a el debate en las redes donde la confrontación es natural. O sea, no nos llamemos a engaño. Las redes sociales, desde el punto de vista iba a decir político, pero no, yo creo que es mucho más amplio, usted me corregirá, pero están concebidas para la confrontación, o sea, están concebidas para generar un blanco y negro, o sea, no una sociedad que encuentra muchos matices o muchos grises, no, aquí usted o está a favor o está en contra, y eso no puede ser, o sea, repito, regresemos al primer día, porque así como lo vivió usted, lo vivimos nosotros también. O sea, gente que decía, pero ¿cómo es posible que ustedes van a escuchar a Álvaro Uribe hablar sobre Colombia? Bueno, pero es que es un actor, es una visión. Hay muchas personas que le siguen. Hay que escuchar. Muchos después decían, bueno, pero es que ¿quién es este señor para representar a los comités del paro? Bueno, pero es que es una visión, es una forma de concebir. Y lo que hay que tratar es de casualmente, de integrar todas las visiones. Bueno, esto tiene un valor importante para nuestra sociedad también, a mí me parece. Es que ahí es donde muchos, bueno, ¿por qué no decir? Los críticos, en el buen sentido de la palabra, críticos de los medios de comunicación social se equivocan cuando piensan que si el medio invitó a fulano es porque el medio está de acuerdo con lo que fulano dice. No, el medio invita porque fulano está diciendo algo que representa un sector. No a todos, pero sí a un sector. Y el hecho que tú lo invites no significa que estás ni a favor ni en contra de lo que él está diciendo, sino simplemente quieres escuchar lo que está diciendo para hacer tu propio análisis posteriormente. Prueba de ello fue que efectivamente que los mismos que nos criticaron por haber invitado al expresidente Álvaro Uribe no escribieron ni una línea, porque al día siguiente invitamos a la doctora Borda, que evidentemente con una opinión radicalmente diferente a la de Uribe. Ahí está cómo se enriquece un debate. Exactamente. Y yo creo que la puesta en contexto que estamos haciendo hoy es casualmente esa, para pensar en temas nacionales. O sea, no podemos sesgar nuestra visión desde una sola visión. O sea, se enriquece el debate a la hora de escuchar distintas visiones, se enriquece el debate a la hora de poder entender la profundidad de los temas. A mí me queda clarísimo lo profundo de la crisis. Esta no es una crisis que ya quedó claro que no se resuelve con la sola retirada de la reforma tributaria, que no se resuelve con el solo hecho de que el presidente diga que abrimos diálogo, que no se resuelve ni siquiera con el solo hecho de que quienes aparentan ser dirigentes digan no estamos de acuerdo con los cierres de vías, sino que hay una situación profunda. Y usted fue llevando a Uribe en algún momento a reconocer que hay un tema social de fondo en esa crisis. Eso fue muy interesante. Eso es innegable porque lo estamos viendo en toda la región y Colombia no es la excepción, como no lo va a hacer Panamá. Obviamente el país nuestro tiene unas particularidades en materia de protesta y de debate muy especial, ¿no? Pero ese componente está gravitando en toda Latinoamérica, Eduardo. De eso no tengo duda. Y el elemento pandemia, porque hemos estado muy condicionados a analizar la pandemia desde el punto de vista de la salud.
o desde el punto de vista del impacto económico. Pero lo que va quedando claro es el impacto social de la pandemia. Y el impacto social es en Colombia, que es un país donde, y hay que decirlo, donde pareciera que las cifras macroeconómicas se llevan de una manera en que se puede uno ir actualizando con mayor rapidez que incluso lo que podemos hacer en Panamá. Hablaban de un crecimiento de 8 puntos o más en la pobreza, cosa que han podido detectar en este último año. A mí me gustaría probablemente investigar ese dato con respecto a Panamá, pero evidentemente está allí. Hay una afectación directa desde el punto de vista social y eso tiene consecuencias de manera en cámara lenta. O sea, eso no es que explota de la noche a la mañana, eso tiene un impacto distendido, un impacto dilatado, y ese impacto dilatado hay que prestarle atención y hay que escucharlo y hay que atenderlo. Sí, y reitero, el que se meta en política y no entienda eso, se va a equivocar. Mire, Bueno, mire, Eduardo, ese resultado en México, inesperado para el propio presidente López Obrador. Eso no bueno, es si hay alguien que domina, si hay alguien que domina las redes sociales, es López Obrador. Si hay alguien que ha hecho de este nuevo esquema de comunicación su herramienta de trabajo, es López Obrador. A mí me sorprendió, yo tuve la oportunidad en México de participar en una conferencia de que ellos llaman las mañaneras, que el presidente se somete todos los días a una conferencia de prensa a las 8 de la mañana, me parece, o un poco más temprano, tal vez, un poco más temprano, y tiene esa interacción directa, esquema un poco Trump, ¿no? Que generó a través de las redes sociales, donde el presidente ya no necesita vocería, sino que va por delante. Pero va quedando claro que tampoco eso satisface a la sociedad. AMLO quedó muy golpeado, ha quedado muy golpeado con este resultado, que evidencia una sociedad exigente. Este es otro elemento que también me surge del análisis de las entrevistas. Cuando la entrevista me parece con el dirigente del Comité del Paro, que es una sociedad cada vez más con menos tolerancia a la solución de su problema. Yo recuerdo, y lo diría ya incluso por experiencias anteriores, ¿no? Cuando había una protesta, cuando había una queja, los gobiernos tenían la oportunidad de decir, bueno, la próxima semana nos sentamos a discutir eso, ¿no? Hoy en día no, hoy en día las sociedades quieren respuestas rápidas, rapidísimas, y ante las quejas el nivel de tolerancia es muy, muy bajo. No voy a hacer ninguna referencia a temas actuales en nuestro país, pero evidentemente es así. Y esa es una realidad de la gestión de gobierno que genera un reto enorme. Porque si bien usted presume que un gobierno, una administración tiene que trabajar sobre políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, hay una realidad que es casi que incendiaria, que está ahí todos los días en las redes sociales y que también hay que atender, ¿no? Bueno. Don Eduardo Quiroz, antes de finalizar, ¿qué le parece esto que me acaba de llegar aquí? Un periódico español que se llama Voz Populi, el valor de ser libres y fiables. La UCO acredita que FCC pagó 9.3 millones desde Costa Rica a testaferros de Odebrecht. Firma Gema Huesca y es publicado hoy 10 de junio a las 04:45. La Guardia Civil estrecha el cerco en las comisiones que se habrían desviado desde FCC Construcción de Centroamérica S.A. para adjudicaciones en Panamá. Tras analizar la última documental remitida a la Audiencia Nacional por la constructora, concluye que se identifican pagos por un importe de 9,31 millones de dólares que salieron de una cuenta a nombre de la multinacional para Global Quality Steel, una de las firmas intermediarias en este proceso que canalizó sobornos multimillonarios entre los años 2010
y 2014. Así lo plasma la UCO en un oficio del pasado 3 de junio y al que ha tenido acceso Voz Populi, en el marco de la causa que sigue viva en este órgano judicial contra la constructora y altos directivos de la misma, salpicados por el caso Odebrecht. La Policía Judicial pone el foco en una cuenta abierta en el BAC San José de Costa Rica a nombre de la filial de FCC y analiza todos los movimientos detectados en esos años, aunque abronca a la multinacional ante la ausencia de documental clave en relación a estos hechos. La compañía que denunció estas prácticas ante la Fiscalía Anticorrupción en las vísperas de su imputación como persona jurídica, remitió 2 escritos en relación a los movimientos de esta cuenta abierta en el país centroamericano. En el primero, aportado en febrero, identifican 2 pagos a empresas del entramado por un total de 11,5 millones de dólares. El segundo, fechado el 7 de abril, desglosa 4 transferencias por 5,3 millones de euros a la firma Martínez Hacha y Asociados, también implicada en esta macrocausa de corrupción que sacudió una decena de países en América Latina. La información analizada por la Policía Judicial viene a acreditar las mordidas que se pagaron para adjudicarse principalmente 2 megaproyectos, 2 puntos. La construcción de 2 líneas del metro y de la Ciudad de la Luz de Panamá. La Ciudad de la Luz. La causa, advierto que yo no había leído esto, Eduardo, estoy leyendo aquí por primera vez. La causa que dirige el titular del juzgado de instrucción número 2, Ismael Moreno, se apoyó en información clave aportada por Suiza en relación al acuerdo al que llegó FCC con el conglomerado brasileño Odebrecht para lograr estas licitaciones, así como el desvío de dádivas que se canalizaron a través de sociedades pantallas como CES Steel LLC y Convergence Capital Partner BV. En lo que respecta a las obras del metro, el plan ideado consistió en inflar los precios de la compra de acero a Global Quality Steel e incluso falsear el total del material adquirido por 9,3 millones con cargo al erario público panameño. La última documental aportada acredita que, efectivamente, entre mayo y septiembre de 2011, se giraron desde FCC a esta firma 3 transferencias de 6,3 millones de dólares, 2 millones y 1 millón respectivamente. De ese monto total retornaron 4 millones de dólares en transferencia de la compañía investigada, cuyos 3 administradores están imputados en este procedimiento por blanqueo y corrupción en las transacciones internacionales. A partir de ahí, impulsaron una serie de operaciones a través de firmas superpuestas, con cuentas en Suiza y en Holanda, que funcionaban como una caja B de la multinacional Odebrecht. Con todo, la UCO incluye en esta primera etapa pagos a otra sociedad vinculada al presunto testaferro del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Se trata de Arados de Plata S.A. Esta firma se convirtió en el vehículo que utilizó Mauricio Cort para canalizar la parte que le respondía del entramado. Lo hizo mediante transferencia de FCC Construcción de Centroamérica el 18 de noviembre de 2011. En concreto, la documentación bancaria refleja un pago de 2,5 millones de dólares que se giró con el concepto de suministro barra de acero, aunque no es el único, ya que también detectan otros ingresos desde Costa Rica a Cort Abogados. Y sigue la nota, que te voy a seguir leyendo porque está... Bueno, hay elementos ya conocidos, ¿no? Pero este entramado, señor Eduardo Quiroz, sigue, parece, y no va a parar, porque en otros países la justicia sí funciona. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo estoy absolutamente convencido de que la verdad va a salir a flote, toda, como ha ido saliendo. Y cuando digo toda, es toda, por todos los rescoldos, porque este tipo de entramados no se pueden hacer de manera perfecta. Y se va, es como un telar que se va soltando por un lado y después empieza el otro y al final del día se desentrama todo. Y cuando digo todo, es todo. Yo soy un absoluto, y lo venía diciendo desde hace años,
incluso cuando todo esto parecía como que era algo imposible de que algún día lo conociésemos, no, todo va a ir saliendo. La UCO es la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil. Hay que tener claro que en España la Guardia Civil tiene facultades o funciones para poder hacer investigaciones penales o de delitos. Esta es una unidad especializada que realiza investigaciones de este tipo a nivel transnacional, que es el otro componente. Todos estos entramados, porque al final del día la plata fluye y va regándose por distintas corrientes, países, bancos, cuentas, y va surgiendo, y hoy en día todo eso se le puede hacer ahora que ya aprendimos qué significa una trazabilidad, ¿no es verdad? Que la palabra nos vino de moda con el COVID, pero ahora podemos entender que también aplica para este tipo de corrupciones, y que esa trazabilidad al final del día termina dando con cómo se dieron las operaciones. Se podrá esconder un poco más, un poco menos, pero al final las cosas se van sabiendo. Lamentablemente, y hay que decirlo, que nos venga de afuera es algo que no nos debe enorgullecer. Si como sociedad queremos realmente avanzar, tenemos que entender que tenemos que fortalecer a nuestro Ministerio Público, que el Ministerio Público tiene que entender que tiene un valor, una responsabilidad con el país, más allá de los gobiernos, y que esa responsabilidad con el país es asegurar que el día de mañana va a ejercer funciones públicas sepa que está expuesto a ser llevado a la justicia con rigor y sin escapatoria. La velocidad a la que va la justicia en otras latitudes no se compadece con la que va la nuestra. Así de simple. Pero bueno. Don Eduardo Quiroz, hay que planificar otros ejercicios como estos entonces. Muy agradecidos, la verdad es que estamos muy contentos desde Grupo GESE con esta interacción, con esta alianza, que yo creo que ha sido muy provechosa para las audiencias, y efectivamente nos deja un deber y una responsabilidad con respecto tal vez a temas más locales. Así pues. Gracias, Eduardo, que esté bien. Saludos. Placer.